Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. Leemos las Santas Escrituras, libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 1 al 6. El que habla es el Señor Jesús y nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué mirad la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amén. Bueno, hemos estado tratando este tema donde el Señor Jesucristo nos habla acerca de el juzgar a los demás. Hemos enseñado que muchos cristianos no entienden, cambian este mensaje y lo acomodan a su pensamiento. Y muchos, al no entender este tema, terminan enseñando lo que Cristo no quiso decir. Jesús nunca prohibió el juzgar. Cristo lo que prohibió fue la hipocresía a la hora de juzgar, porque Jesús dijo que primero hay que sacar ¿qué? La paja, la viga, que hay en nuestro ojo, para poder verle la paja en el ojo del hermano. Así que, hermano querido, es bien importante este tema, porque muchos cristianos, interpretando mal esta palabra, han permitido el pecado en sus casas. Entonces se van con la idea de que no hay que juzgar y hay que dejar que en la casa pueda pasar lo que sea, porque es que es pecado juzgar al hijo o a la hija, y en eso están totalmente ¿qué? Equivocados. Entonces, ¿quién quiere aprender realmente qué fue lo que Jesús quiso decir? Entonces déjame la mano arriba y con los ojos cerrados dile: Señor Dios Todopoderoso, hoy en el nombre de Jesús quiero que tú me enseñes qué fue lo que realmente dijiste aquí, qué es lo que está prohibido juzgar y qué es lo que tú ordenas que hay que juzgar. Enséñame, Señor, para que yo pueda poner en práctica tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. ¿Y la iglesia dice algo? Amén. Bueno, he hablado de varios puntos y voy a ir rápido porque quiero terminar. He enseñado como primer punto en Números Romanos el juzgar con hipocresía, cuando juzgamos con hipocresía. De eso tocamos varios temas: juzgando en el ojo ajeno, es decir, cuando yo le veo el problema al otro pero no veo que yo lo tengo. También hablamos como segundo de juzgar con juicio justo, porque Jesús dice en Juan 7:24 que tenemos que aprender a juzgar pero con un justo juicio. Y Jesús nos da un ejemplo allá en Mateo 23. Jesús juzga duramente la hipocresía de los fariseos y de los saduceos y de los escribas.
Jesús, que dice que no se ha de juzgar, es el primero que le dice a los fariseos: ustedes son unos hipócritas, porque hacen lo que dicen que no se debe hacer. Son los primeros en hacerlo. Luego de este estudio pasamos a un segundo punto en Números Romanos, y hablé del juicio prohibido. Así que hay algunas cosas que la Biblia me prohíbe juzgar y otras que me ordena juzgar. En el juicio prohibido enseñé lo siguiente. Primero, el creyente no debe juzgar a las personas por su apariencia. Eso lo aprendimos en Santiago 2, 1 al 4, donde Santiago dice que cuidado con juzgar a las personas por su vestido. Que cuando entra un rico no sabemos dónde ponerlo, pero cuando entra alguien como mal vestido, como que lo queremos sacar, y eso es un pecado según Santiago 2, 1 al 4. Como segundo, hablamos que el creyente no debe juzgar a sus hermanos por los escrúpulos. Hay hermanos que encuentran escrúpulos en comidas, en guardar ciertos días, y la Biblia nos dice en Romanos 14, 1 en adelante, que no puedo yo juzgar a mi hermano porque a él le da por guardar, por ejemplo, un día y al otro no, o a alguno le da por comer carne de cerdo y al otro no, o al otro le da por comer legumbres y a otro no, y que no podemos juzgarnos en esas cosas. Como tercero, hablamos de que el creyente no debe juzgar a sus hermanos por el servicio que le prestan a Dios, el trabajo en la iglesia, el ministerio. Eso lo aprendimos en 1 Corintios capítulo 4 versículo 1 en adelante. No podemos juzgar a mi hermano por su servicio. El único que juzga el servicio es Dios, nadie más. Y cuarto, dijimos que el creyente no debe levantar murmuración entre sus hermanos. La palabra dice en Santiago capítulo 4 versículo 11 en adelante que no podemos estarnos atacando y murmurando unos contra otros. Luego empecé un tercer bloque en Números Romanos, y es el juicio ordenado. Hay un juicio que Dios prohíbe, pero hay otro que Dios ordena. Lo primero que dije es que Dios ordena juzgar cuando entran en la iglesia falsos profetas. El mismo Señor Jesús habla en San Mateo capítulo 7 y versículo 15 al 20 que hay que juzgar a esos falsos profetas que entran en las iglesias y las corrompen. Como segundo punto, hablamos de que Dios nos ordena juzgar cuando entran falsas doctrinas a las iglesias. Dimos varios ejemplos. Tito capítulo 1 nos dice que no podemos permitir que las falsas doctrinas entren a las iglesias, sino que hay que erradicarlas. Como tercero, dijimos que Dios nos ordena juzgar cuando hay pecado oculto en la iglesia. 1 Corintios capítulo 5, el Señor dice que había un hombre que había que ser echado de la iglesia porque dormía con su madrastra. Eso lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5. Como cuarto, dijimos que Dios nos ordena juzgar a todos aquellos que dividen las iglesias. Romanos capítulo 16, el apóstol Pablo dice que hay que sacar a esos que dividen las iglesias, que causan tropiezos en las iglesias. Y como quinto, que fue el último que alcancé a enseñar, Dios nos ordena juzgar cuando hay problemas entre hermanos. San Mateo capítulo 18 versículo 15, el Señor dice que nosotros no podemos permitir las peleas entre la iglesia, uno agarrado con otro. Todo eso lo enseñé. Hoy voy a enseñar los últimos 5 puntos que no alcancé a enseñar, los 5 más. El primero de ellos, es decir, el sexto, Dios nos ordena juzgar cuando hay litigios entre creyentes, litigios, problemas jurídicos. Estos problemas hay que resolverlos en las iglesias. ¿Aló? ¿Sí me están oyendo? Vamos a leer la palabra y vamos a aprender Biblia. 1 Corintios capítulo 6 versículos 1 al 8. Dice el apóstol Pablo: ¿se atreve alguno? Esa palabra osa, es decir, ¿se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Voy a explicar ese versículo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Cuando algún hermano tiene un problema con otro porque le prestó un dinero y este no se lo pagó, ¿se atreve a ir a un tribunal del mundo a demandarlo para que le pague? ¿Acaso no hay nadie en la iglesia que pueda resolver este asunto entre estos creyentes? Eso es lo que está diciendo Pablo. Versículo 2: ¿o no sabéis que los santos, ¿dónde están los santos? Los santos han de juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, iglesia, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas.
¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Cuando Cristo regresa y esté por venir, la iglesia se convertirá en juez de este mundo. Cuando termine la gran tribulación, la iglesia va a tener que juzgar al mundo entero. Y eso es bíblico. Entonces el apóstol dice, si vamos a juzgar al mundo, ¿cómo es posible que no seamos capaces de juzgar entre dos hermanos y solucionar este problema y no ir a demandarnos ante el mundo, ir ante un juez y decirle, es que este señor es que creyente y era de mi iglesia y no sé qué? Eso no le queda bien porque somos cristianos. Aló. Tercero, dice Pablo, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Sabías que tú vas a juzgar a los ángeles que se rebelaron contra Dios? Cuando los libros sean abiertos después del milenio, cuando termine el reino milenial de Cristo, dice la palabra que todas las personas, todos los seres humanos y todos los ángeles van a ser juzgados allá delante de Dios y delante de los santos. ¿Dónde están los santos? Vamos a juzgar hasta los ángeles. Entonces la palabra me dice, ¿cómo es posible que no puedan resolver un asunto entre ustedes? Que no haya una autoridad que pueda corregir el problema. ¿Alguien me entiende? Versículo 4, perdón. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menos estima en la iglesia? Es decir, poner a gente que no es creyente a que haga un juicio entre cristianos. Y dice el apóstol Pablo, versículo 5, para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros un hombre sabio, ni uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y ante los incrédulos, ante los juzgados del mundo? Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos, problemas entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrid más bien el agravio? ¿Por qué no sufrid más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. El apóstol está enojado porque dice, es vergonzoso que un creyente termine llevando a un tribunal del mundo a otro creyente, y más vergonzoso aún es que ese creyente impulse al otro a hacerlo, porque ese creyente que le roba a otro no es un creyente, es un ladrón, porque un creyente no roba a otro. Aló. Un creyente paga lo que debe y no crea problemas jurídicos. Los problemas jurídicos generalmente suceden es por dinero. Así que, hermano, para evitarse problemas, yo tengo la solución salomónica. ¿Sabe cuál? No preste plata, mijo. Si la presta, préstela por allá afuera y va a ver que se evita problemas. No preste dinero, hermano. Más bien dele una ofrenda al hermano. Dígale, hermano, se los regalo si es que usted tiene. Pero ¿para qué se mete en problemas si lo más seguro es que no le van a pagar? Evítese problemas. He conocido pleitos, grandes pleitos acá en la iglesia, porque se ponen a hacer transacciones comerciales y después vienen a que el pastor Abraham se lo resuelva. Y me toca hacerlo porque la Biblia me lo ordena, pero no debería ser así. Entre creyentes deberíamos ser honestos. Aló. Si tú te vales de un hermano, págale, hermano, porque tú le vas a dar cuenta a Dios de lo que defraudes a tu hermano, de lo que le robes a tu hermano. La solución no es irse de la iglesia, porque algunos llegan y roban a otro y entonces, para no pagarle, arranca vuelo y sale hablando hasta mal de la iglesia. Acá ha pasado y varias veces. Personas que le prestó con amor un dinero y no le pagó el otro y se va de la iglesia, se lleva a la familia. Antes hablan mal de la iglesia, después cuando el ladrón es él. Pero todos en esta vida se paga. Aló. Tarde que temprano Dios todo lo saca a la luz. Entonces, hermano, cuidado, evítese problemas, porque la Biblia, la palabra, dice que esto de ir a demandar a otro ante un juez no es bíblico. ¿Puede hacerlo usted con una persona que no es cristiana? Pues claro que tiene, no debe, sino tiene que hacerlo. Me escribe una hermana, pastor, mi marido, yo estoy separada de mi esposo hace tantos años, me dejó con 3 niños, todos menores de edad, se fue con otra, ¿puedo demandarlo? Claro, hermana, y si quiere le mando el abogado, con mucho gusto. ¿Por qué? Porque ese no es ningún cristiano. Está hablando la palabra, es que no podemos demandarnos entre ¿qué?
creyentes. Pero cuando un impío de estos, sin vergüenza, que se va con otra, abandona su hogar y deja a sus hijos y no responde por ella, ni por él, ni por las necesidades de los niños, hay que demandarlo. Pues obvio, hermano, que hay que demandarlo. Hay que hacerlo porque esos niños tienen unos derechos y este hombre tiene una obligación. ¿Aló? Pastor, es que yo le presté una plata al vecino. Ese vecino no es cristiano, pero me robó, ¿lo puedo demandar? Pues claro, hermano, usted está en todo su derecho, porque esto, la palabra no le está diciendo que no demande a los impíos, que no demande es entre ¿qué? Creyentes. Entonces ahí es donde entra el pastor. Venga a ver, hermano, ¿usted qué le pasa? ¿Por qué le quita la plata al hermano? ¿Usted le va a pagar sí o no? ¿O lo hacemos público acá en la iglesia? Paramos al hermanito y ese hermanito se va de la iglesia porque no vamos a permitir que siga robando a otro, ¿me entiende? Ese sería el castigo de la iglesia. Pero el hermano generalmente cuando se siente amenazado, me van a acusar públicamente, paga. Eso sí se lo aseguro. La sola vergüenza de saber que lo va a mirar todo el mundo y que todo el mundo lo va a tener el ojo, la persona paga o se va. Entonces eso es lo que hay que hacer en una iglesia. Hay que llamarlos, hay que tratar de arreglar el problema, pero no permitir que lleguen ¿a dónde? A los tribunales del mundo. ¿Alguien me está entendiendo? Quedó claro que pueden demandar a personas fuera de su fe. ¿Alguien me está entendiendo? Ok, quedó bien claro. Séptimo punto. Dios nos ordena juzgar cuando entran a la iglesia falsos creyentes. Falsos creyentes. Hermanitos que aparentan ser cristianos, pero no lo son. Son lobos vestidos ¿de qué? De oveja. Pastor, eso entran en la iglesia a la lata. La palabra dice que en las iglesias hay trigo, pero también cizaña. Es inevitable que en las iglesias entre cizaña. No se puede evitar porque el único que conoce los corazones es Dios. Entonces, ¿qué se hace con esos hermanos que dicen que son cristianos pero no son? Ahí está la respuesta en el libro de Judas. Libro de Judas, capítulo 1, no tiene sino un capítulo. Versículo 3. Voy a leer algunos versículos. Versículo 3. Dice Judas. ¿Saben quién era Judas? Un hermano de Jesús. Santiago era uno y Judas era otro. Eran hermanos, es decir, hijos de la Virgen María, de María, porque ya cuando nació Jesús ya no era virgen, de María. Estos dos, uno de estos era Judas. Entonces Judas dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Así que Judas está preocupado por la iglesia. Dice que hay que tener mucho cuidado con la iglesia para que no se vea afectada en su fe. ¿Por qué? Versículo 4. Porque algunos hombres, dice Judas, han entrado. ¿A dónde? A la iglesia. ¿Y cómo han entrado? No escucho. Encubiertamente, haciéndose los tontos, los santos, los buena gente. Han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para la condenación, para esta condenación. Es decir que Judas dice: estos hombres saben que están haciendo mal, saben que se van a ir al infierno, pero entran en las iglesias a hacer sus fechorías. Ya son condenados. Hombres, ¿cómo son? Impíos, que convierten, oiga, en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Voy a explicar esa frase. La palabra gracia quiere decir como amor, misericordia, bondad de Dios. Hay algunos que lo convierten en libertinaje, terminan cambiando las cosas y terminan viviendo una vida libertina. Es que por gracia soy salvo y soy salvo por fe y entonces puedo vivir como quiera, puedo acostarme con la hermanita que quiera, no hay problema porque por gracia yo ya fui salvo. Convierto la salvación en una desgracia. La gracia, algo parecido a lo que pasó con Creciendo en Desgracia. Empezaron creciendo en gracia y terminaron en desgracia. Dijeron que todo era permitido, soy salvo, salvo para siempre, puedo vivir como quiera, puedo tener lo que quiera, puedo acostarme con la que quiera, porque como soy salvo, entonces esto es convertir en libertinaje la gracia de Dios. ¿Alguien me está entendiendo?
Y dice acá, y niegan al Dios único, soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Esos hermanos que dicen son hermanos y miran a ver cuál muchacha engañan. O también hablemos de mujeres, porque esto no es solo de los hombres. Hermanas que dicen ser hermanas y andan con uno y con otro por ahí. Eso no son hermanas, son libertinas o son pecadoras que se han infiltrado en la iglesia y la van a corromper. Están negando a nuestro Señor Jesucristo. Voy a saltarme al versículo 12 de la misma epístola. Dice Judas, de estos mismos herejes que entran a las iglesias, dice que estos son manchas en vuestros vestidos, en vuestros ágapes, en vuestros vestidos, que comiendo impúdicamente con vosotros, es decir, se atreven hasta tomar la Santa Cena, se apacientan a sí mismos. Son nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos. Son como árboles otoñales sin fruto. Son 2 veces muertos y desarraigados. Versículo 13, son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, su pecado. Estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Estos son, versículo 16, estos son murmuradores. Por lo general son murmuradores, hablan mal de la iglesia, del pastor, de los ministerios, de todo. Son querellosos, problemáticos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas, echándole cepillo a la gente, pero para sacar ¿qué? Provecho, para sacarle la platica. Versículo 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales y los que no tienen al Espíritu. Le hago una pregunta, ¿le suena esto a juicio? Pues claro que sí. Aquí está Judas diciendo que a estos hombres hay que ¿qué? Juzgarlos. A estos hermanos o hermanas hay que juzgarlos. Entran a las iglesias, usted no se imagina cuánto. Nos ha tocado sacar de la iglesia algunos, varios han sido expulsados por este pecado. Algunos hasta se infiltraron en ministerios. Los tuvimos sirviendo, obviamente pensando que eran buenos hermanos, y nos convencieron por un tiempo y nos engañaron porque somos humanos. ¿Aló? Pero Dios todo lo saca a la luz, y el día menos pensado se destapó la olla podrida, y entonces se enteró el pastor y la pastora, y estos que supuestamente eran servidores terminaron en pecados espantosos, fueron expulsados de la iglesia, porque esas cosas no se pueden dejar en la iglesia. Si una persona se deja corregir, bien, pero si siguen las mismas, tiene que ser echada de la iglesia, no queda otra, porque de lo contrario termina afectando a toda la iglesia. ¿Esto sucede en las iglesias? Sí. El problema es que en muchas iglesias no se hace nada, porque no quieren, según algunos pastores, todo es amor y todo es ternura. Y algunos de los que han salido de aquí se van a otras iglesias. Y yo me quedo aterrado de la falta de conocimiento de estos pastores, porque más me demoro yo de sacarlos aquí que a algunos pastores de ponerlos a servir, porque como son músicos, venga y toque. Qué falta de prudencia de un pastor que mete una persona que fue expulsada de una iglesia sin ni siquiera llamarme. Entonces lo mete a trabajar, y hay varios que están en alguna, sobre todo en una iglesia donde lo reciben allá. Yo saco aquí el mugre y él allá lo recibe. Eso es un error garrafal, y este pastor dice que es la misericordia de Dios en él. No, hermano, eso no es misericordia, eso es falta de conocimiento, es falta de sabiduría, porque si estos hombres han corrompido esta iglesia, pues le van a corromper la suya. Y así sucede, al poco tiempo se dan cuenta y terminan entendiendo que se cometieron el error, ya la embarró, hermano. Cuando uno recibe a una persona en una iglesia, debe cerciorarse muy bien de que esa persona viene con buenas costumbres, porque a mí también me han hecho el gol, a mí me han hecho también la jugada. Esto hay que juzgarlo. No podemos permitir el pecado en la iglesia, porque la iglesia se prostituye, se corrompe, se daña, y esto afecta la comunión con el Espíritu Santo. Dígame que está entendiendo la palabra. Ahora yo le hago esta pregunta, porque esto no es solo aplicado a la iglesia, apliquémoslo al hogar.
La palabra dice que hay que juzgar al falso creyente que llegó a la iglesia y hay que sacarlo porque le va a corromper la iglesia. Ahora yo le pregunto, ustedes que permitieron la entrada a sus hogares de gente impía, de la cuñada es una rumbera y ahora ustedes que son cristianos tienen que abrirle a las 4 de la mañana porque llegó la cuñadita de bailar. Y ustedes la permitieron entrar a su hogar, al sobrino, a la prima, a la cuñada, a lo que sea, al hermano, o lo que sea. Y entonces antes su hogar era un hogar de santidad, era un hogar de oración, ¿no? Y entró este impío y ustedes le abrieron la puerta. Y ahora no saben cómo sacarlo. ¿Cómo que no cómo sacarlo? Cambie las guardas, dele su maletica y chao, mijito. Porque usted no va a corromper su casa para que este sinvergüenza siga haciendo de las suyas. Se embobó. Y hay hermanos que me escriben, pastor, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo así? ¿Qué hago, hermano? Se entontó, es su casa, mijo. Actúe, póngase los pantalones, amárreselos, hermano, y saque a este impío, porque usted no va a dejar que su casa se prostituya porque simplemente cometió un error. Ya lo metió, ahora sáquelo. Pero pase, hermano, mire, es mejor ponerse colorado una vez que pálido toda la vida. Actúe antes de que este demonio le termine afectando a todos sus hijos, corrompiendo su casa. He dicho. ¿Quiénes están en ese problema? No le levanté la mano. Ay, yo vi más de codazo aquí. Se lo dije, ¿no? Se lo dije. Me lo dije. Oiga, hermano, ¿usted por qué es tan terco? La esposa le está diciendo y usted sigue ahí, sigue. Usted es terquito, mijo, terquito. Y por eso Dios le va a jalar las orejas por no hacer caso. Allá usted. Y no me vaya a decir que su esposa vino a contarme, mi hijo, por Dios, yo no tengo tiempo para actuar de una vieja chismosa. Yo predico lo que dice la palabra. ¿Qué tal yo poniéndole cuidado a todo lo que me dice? Hermano, este problema no es solo suyo, es de mucha gente. Y no solo de los que están acá, sino los que me están viendo en otros países, en otras ciudades. A mí nadie me ha dicho nada. Es el Espíritu Santo el que le está diciendo que tiene que sacar el pecado de su casa. Es que me ha pasado varias veces, pastor, mi esposo dice que fue que yo le conté, yo ni siquiera conozco a esa hermana, hombre, por Dios. Es que usted fue y le contó, hermano, por Dios. ¿Usted cree que es que yo estoy tan desocupado para ponerme a hablar con todas las hermanas? Ni siquiera atiendo mujeres, hermano. Yo atiendo solo hombres, nunca atiendo mujeres solas, jamás lo atiendo hombres. ¿Por qué? Pues que nunca tuve esa debilidad, entonces es más fácil para mí atender hombres. Con mujeres tuve muchas debilidades y prefiero no atender mujeres porque no quiero darle lugar al diablo. ¿Alguien me está entendiendo? Eso es sabiduría. No deis lugar al diablo. Sí, uno tiene que saber en qué fue flojo en su vida antes de Cristo. A mí mi debilidad, pues obviamente el licor, las mujeres, pero los hombres pues nunca me hicieron patinar ni nada. Entonces, yo no tengo problema de atenderlos, pero es mejor no tentar al diablo. El que se sienta muy seguro, mire que no caiga. Entonces, si usted es débil con esa área, pues no le dé papaya al diablo, mijo, atienda a hombres. ¿Estamos entendiendo? Ahora, si usted tuvo debilidades con hombres, pues atienda a mujeres, mijo, porque si no, de pronto termina espatinando usted también otra vez. Bueno, amén. Sí, claro, más no puede ser. Bueno, me voy con el octavo porque el tiempo se me fue. Octavo, Dios nos ordena juzgar cuando hay relaciones ilícitas en algunos creyentes. Esto lo voy a aplicar tanto a su casa como a la iglesia. Ay, ahí sí va a ser muy duro hoy esto. Dios mío, amárrese pues. Segunda de Corintios 6, 14 y 15. Segunda de Corintios 6, 14 y 15. ¿Qué dice la Biblia, hermano? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Qué concordia Cristo con Belial. O qué parte el creyente con el incrédulo. Hablemos un poquito de esto, hermano. ¿Es permitido que un cristiano tenga un noviazgo con una no creyente? Y entonces, ¿por qué lo permite en su casa? ¿Por qué su hija anda por un man que parece más un marciano que un cristiano?
Ese hombre cuando llega, uno no sabe si es un ovni, si es un alienígena o si es un humano. Y ustedes lo han permitido en su casa. Y ustedes le han dicho a la niña, pues si le gusta a su merced. Ay, no, hay que prohibirle a la niña, hay que dejarle que ella tome, desarrolle su propia personalidad. ¿Sí? Cuando le aparezca igual de marciana al otro, entonces me va a acordar de mí. Ese día usted va a decir, ¿cómo la embarré? ¿Por qué no escuché a este pastor? La culpa es de ustedes, padre. Porque si usted le permite a su niña desde los 15 años ya tener novio, eso está mal, hermano. Déjela primero que crezca, mi hijo, que desempolle, que se salga de los pañales y ahí déjele tener novio. Pero a los 15 años la niña con novio, y hay algunos que desde las 13, y ustedes están felices. ¿Se imaginan todo lo que este chinito le está haciendo a esa chinita? Se la va a corromper, hermano, yo se lo digo aquí clarito. Y más si ese niño no es cristiano, peor, hermano. Mi hija jamás tuvo un novio antes de los 18. Y el único novio que tuvo, y eso que vino temblando a hablar conmigo, fue Cheo. Y con ese novio único, virgen, santa, se la entregué y es su esposo hoy. Hermano, por Dios, pero ¿cómo van a permitir que sus hijas salgan con incrédulos? Y muchos de ustedes lo están permitiendo. Aquí en la iglesia no. Aquí en la iglesia viene alguien, pastor, es que yo me quiero casar. Entonces, tiene que pedir una cita pastoral. Primero la cédula, ¿no? Ya les dije, ¿no? Venga a ver, usted aparece aquí. Ah, sí, bueno, usted es cristiano. ¿Cuánto lleva? Ah, lleva 2 años en la iglesia. Es que eso me dice a mí, su cédula, me dice mucho de usted. La cédula de su novia. Ah, sí, aparece aquí, esta muchacha tan. Pero entonces, la cédula de su novia, no aparece. Ah, no, es que yo diezmo por ella, listo, se lo acepto, no hay problema. Pero necesito una cita pastoral. Algunos de nuestros pastores la atienden y ellos saben cuál es el interrogatorio. Entonces le probamos, hermano. Venga a ver, ¿usted qué sabe de la Biblia? La chinita no sabe absolutamente nada de la Biblia, ella no sabe ni dónde queda Génesis. ¿Usted me viene a tramar que esta niña es cristiana? La pone uno a recitar, hermano, recíteme el versículo que todo el mundo se sabe, Juan 3:16. La chinita no da bolas, ella no tiene ni idea qué es Juan 3:16, ni siquiera sabe quién es el parroquiano. ¿Cómo yo voy a casarlos? Si yo voy a darle cuenta a Dios por esta unión, ¿alguien me está entendiendo? Entonces cuando nosotros le decimos, qué pena, yo no lo puedo casar, hermano, usted está en yugo desigual. Ah, me voy de la iglesia, mi hijo, hágale, aquí en la esquina hay una cerquita, no hay problema. Pero yo no voy a pecar por darle gusto a usted, hermano. O sea que para que usted no se vaya de la iglesia me toca pecar con usted y agradarlo a usted antes que a Dios. Qué pena, mijo. Pero si usted quiere irse, ábrase, hermano, porque yo no voy a detenerlo. Usted no me va a poner a pecar por culpa suya, mijo. Es que la gente lo amenaza, es que me voy, hermano, pues váyase, nadie lo está deteniendo. Pero usted a mí no me va a obligar a ir en contra de la Biblia. La Biblia me ordena a mí como pastor que yo no lo puedo unir a usted en un yugo desigual. ¿A quién le hago caso? ¿A Dios o a usted, hermano? Entonces el man ya como que dice, cásese mi hijo, y después se va de la iglesia, furioso. Ese pastor, eso es, mejor dicho, lo peor, eso. Mejor dicho, Adolfo Hitler le quedó en pañales a ese pastor. Ese man es malo ese pastor. Bueno, váyase. Se va y se casa. Y al poco tiempo me entero, como yo tengo Facebook, y en Facebook se sabe todo. Entonces me entero que el hermanito rebelde se separó, que la muchachita me la embarazó, la chinita por allá llorando, el niño llorando, el chino separado, y ahora anda con otra. Ay, tan bonito el hermano, ¿no? Ahora, ¿quién tiene culpa de todo esto? Ese pastor sinvergüenza que los casó. Ese es el culpable, porque no tuvo el valor de decirle que estaba equivocado. Fue en contra de todo lo que yo le dije. Ha sucedido en esta iglesia mucho. Muchas parejas que salieron de aquí se casaron en otro lado y hoy están separadas. Y ustedes jóvenes lo saben. Ustedes lo saben porque fueron algunos compañeros hasta suyos.
¿Tenía o no razón? Yo tenía la razón, pero como dicen que como uno tiene que aguantarse todo, no, mi hijo, la palabra hay que obedecerla y la Biblia hay que cumplirla porque es lo que está escrito, punto. Ahora aplíquelo a su hogar. Ay, pastor, pero es que la niña lo ama. Ella ama esos ojos tapatíos de ese muchacho tan lindo. Ay, ese muchacho tiene unos ojos hermosos. Se casa la chinita, usted la dejó casar, ¿no? Usted fue el que la dejó casar. Y después viene acá llorando, pastor, ese infeliz le pegó a mi hija, mire cómo le volvió los ojos, se los dejó tapatíos. Ahí sí quedaron tapatíos los ojos de su hija. Usted es la culpable, usted, padre, es el culpable y usted es el que le va a dar cuenta a Dios porque usted le entregó su hija a Satanás. Usted le entregó su hija a Satanás. Ahora mire a ver cómo resuelve el problema. Ya que viene a chillar aquí, ya que viene a berrear, mi hijo, ya la embarró, ya no hay nada que hacer. Hermano, tengan un poquito de celo por sus hijos, porque todo lo que ustedes han luchado para levantarlos, para entregárselo a un sinvergüenza que la maltrate, que la humille y que la pisotee, jamás, hermano, tengan celo por sus hijos y traten de que sus hijos se casen lo mejor posible. Es preferible que se queden, como dice Pablo, solteros, pero no atormentados por un infeliz que las atormente. He dicho. Ahora algunos padres andan preocupados, pero se va a quedar soltera. ¿Y cuál es el problema, mijo? ¿No dice Pablo que es mejor quedarse soltero? Pablo dice, si tiene don de continencia, mejor quédese como está. ¿Alguien no han leído la Biblia? Eso está en la Biblia. ¿En dónde? En Primera de Corintios. ¿En qué capítulo? Capítulo 7. Lea la Biblia. Ahí dice, si se quiere quedar soltero, quédese. Si no está a toda hora como bailándole los ojos, pues quédese soltero. No es pecado. Usted no peca. Le va a servir mejor al Señor. No tiene por qué preocuparse. ¿Cuál es el problema, hermano? Es que la niña se me va a quedar solterona. ¿Y qué? Déjela. ¿Cuántas madres impulsaron a sus hijas a casarse y la casaron con lo peor que encontraron y ahorita esa niña está sufriendo? ¿Quién tiene la culpa? Usted. Porque es que ay, se me va a quedar soltera. ¿Y cuál es el problema, mijo? Cuando Betty fue a pedir mi mano, mi papá no me quería dejar casar. Pero ella insistió y mi papá dijo, bueno, le entrego a mi angelito, me lo cuida. No, mentira, yo fui el que fui a poner la cara allá y casi que no me la deja. Luchito, ¿dónde está? ¿No vino? Casi que no me deja, pero lo convencí y hoy dice, este sí era. Gloria a Dios. ¿A quién le gusta que le digan la verdad? Ustedes sí son. Hermano, es mejor que le digan la verdad a uno, ¿no? Que sacamos acá echándole cepillo yo a todo el mundo y diciéndoles que son muy lindos. No, hermano, hay que decirle la verdad. Y así usted se vaya bravo, yo no vuelvo a esa iglesia, el pastor me regañó. Hermano, yo a usted no lo conozco, mi hijo. Yo cómo voy a saber cómo vive usted. No entiende que es el Espíritu Santo que me está usando para hablarle. Es el Espíritu Santo, por Dios, oiga la voz de Dios. Bueno, me voy con el 9. Dios nos ordena juzgar cuando hay injusticias sociales en la iglesia. Injusticias sociales, un tema que ni siquiera muchos saben que está en la Biblia, pero la Biblia dice que hay que juzgarlo. ¿Está en la Biblia? Sí. Santiago capítulo 5 versículo 1 al 6. Ahorita yo sé que alguno me dice, pero es que Santiago está hablando del mundo. No, señor, está hablando de cristianos. Vamos ahora, ricos, hombres, mujeres adinerados, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata está enmohecido y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes con fuego. Habéis acumulado tesoros para días postreros. He aquí, mire por qué es tan duro. ¿Por qué tan duro, Santiago? He aquí, clama que el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. Yo se lo voy a hablar clarito, que alguno dirá, yo no tengo finca. No me la tuerza, mijo. Yo se lo voy a hablar clarito. He aquí clama el Jordán de la señora del servicio que ustedes tienen contratada.
He aquí que clama el Jordán, el Señor que les maneja esos taxis. El jornal, dinero, marmaja, billete. ¿No les quedó claro? He aquí que clama el jornal de sus empleados, de esos que tienen allá en el negocio, a los que ustedes no les pagan ni el mínimo. Y ustedes se están enriqueciendo con lo que era de ellos. ¡Aló! ¡Ay! Cambie de tema, pastor. No puedo. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño, ¿no les ha sido? Pagado por vosotros. Está hablando a cristianos, mijo. Aquí a mí me da pena, pero aquí no está hablando el incrédulo. Lea toda la epístola. Los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Un tema muy duro. Y voy a ir primero a hablarle a estos pastores que me están viendo, porque yo sé que ustedes me ven, porque varios pastores me escriben y me dicen que les gustan mis estudios y que si los pueden repetir, hágale, mijo, yo no tengo problema. Pero quiero que me escuche, pastor. Cuando usted le dice a una persona que trabaja tiempo completo en la iglesia, yo sé que muchos son servidores que vienen el domingo, son ujieres. Yo no estoy hablando del ministerio, hablo de gente que te trabaja en la iglesia, la secretaria, el señor que cuida, el guarda de seguridad, las personas que limpian la iglesia, las aseadoras, todo ese personal que trabaja de 8 horas diarias, y tú le dices, es que esto debes hacerlo por amor a Dios. Tú eres un pillo ladrón. ¿Sucede en iglesias? Más de lo que usted cree. En mega iglesias también. Es que, hermana, sírvale a Dios por amor. ¿Y usted por qué no sirve por amor, mijito? Porque usted sí saca platica de los diezmos, usted vive, usted le pagan un salario, y algunos hasta más del salario. ¿Por qué a sus empleados les roba el sueldo? Eso es algo que Dios le va a pedir que cuente. Ahora hablemoslo en los hogares, en el negocio que tú tienes, en la pizzería, el restaurante, el almacén, la tienda, lo que sea, mijo. O en la muchacha del servicio, el chofer que te maneja. Yo no sé los empleados que tengan. Ellos tienes que pagarles un salario. Y hay un mínimo, que es como lo más michicato. Eso es un mínimo, que debería ser más. Un cristiano debería pagar un poco más del mínimo. Tienes que pagarles prestaciones sociales. Tienes que pagarle seguridad social. Tienes que pagarle ARP. Tienes que pagarle el seguro social. Tienes que pagarle, aquí está nuestro jurídico, ¿qué más? Cheo es abogado, ¿qué más es? Eso es un reguero, mijo, ¿sí o no? Eso es un montón de cosas. Eso hay que pagarle. Y si no, no contrate. Y si no, no lo meta a trabajar. Cuando tú no le pagas a ese empleado lo justo, Dios dice que esto hay que juzgarlo, que esto Dios se lo va a pedir cuentas. Así que, iglesia, tengan cuidado, porque ser cristiano no es solo decir aleluya. Ser cristiano no es solo venir a gritar aquí y alabar. Ser cristiano es vivir la palabra. Y este es un pecado que Dios le va a pedir cuentas. Dice, clama el jornal de los empleados. Ese dinero que tú le has quitado está gritando desde la tierra al cielo: Señor, mire, este explotador me está robando. Un cristiano no hace eso, hermano. Un cristiano paga lo que es. Un cristiano paga lo justo. Un cristiano, y más un pastor, mijo, un pastor debe pagarle a sus empleados lo que se merecen, porque el obrero es digno de su salario. Y me voy con el último, para que ya están todos amoratados. El último, ya, por fin. Hay algunos que están ahí, Virgen Santísima, se acabó este sermón por fin.
Por fin acabó el pastor. El último, hermano, ya no lo voy a molestar más. Y el que tenga ¿qué? Oído que oiga, el que no, que se haga el orejimocho, ya le dará cuenta a Dios. Yo ya le enseñé la palabra. El 10º y el último, Dios nos ordena juzgar cuando haya algún creyente que se deja dominar por la pereza. ¿Por la pereza también, pastor? Sí. Segunda de Tesalonicenses 3, 10 al 15. Segunda de Tesalonicenses 3, 10 al 15. ¿Qué dice la Biblia? No yo, la Biblia. ¿Qué dice? Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, no oigo, que tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno, metiéndose en las casas a goterearse el almuerzo. Ahí lo dice. Esa sería una traducción abrahámica, ¿no? A los tales, a esos flojos, mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan, no el del vecino, no el de la hermana. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Mire que la palabra me dice que tengo que juzgar al hermano flojo. Eso es mi tarea como pastor. Cuando llega aquí una pareja, mire pastor, es que mire que mi marido no quiere trabajar. Entonces me toca ahí darle un consejo todo amoroso, abrahámico. Ahora yo le hablo de su hogar. Eso yo lo hago aquí en la iglesia. Yo he tenido que exhortar a hombres que son flojos, que quieren que la mujer los mantenga. Pero entonces yo también le hablo a usted, hermana, porque es que eso no es solo problema mío. El problema también es de usted. Porque si usted se aguanta esto, si usted es la que lo tolera, entonces ¿para qué chilla? Si usted misma es la que lo está aguantando. Porque el marido no quiere trabajar, el marido ahora le salió con que es que se volvió profeta. Y entonces que Dios le ha dicho en el espíritu, ¿no? Eso es todo espiritual, ¿no? Que él no puede trabajar, que él tiene que dedicarse a sumergirse en el río del espíritu. Y que ella tiene que ir a buscar el alimento porque él necesita oír la voz de Dios. Claro, él oye la voz de Dios mientras la esposa sale, después oye es el partido y la repetición de los goles y todo eso, y a lo que falta una media hora para llegar a la esposa, entra en el espíritu otra vez, ¿no? Entra y se mete en el espíritu después de que se ha visto todos los partidos, las novelas, y que ha comido como un sabañón, ha asaltado la nevera, se ha comido hasta la lonchera de los chinitos y todo eso. Entonces él entra otra vez en el espíritu para poderse concentrar en las cosas de Dios. Y yo le digo, hermana, tenga un poquito de sabiduría. ¿Eso cuál espíritu, hermana? Si este hombre quiere entrar en el espíritu, pues que se levante temprano. A las 3 de la mañana se mueve más el Espíritu Santo que a las 11 de la mañana. Que madrugue y que después se vaya a trabajar y se gane el sustento, y que no sea un flojo, que no sea un zángano, y que no sea yo no digo más, que trabaje, que no sea flojo. Ahora levante las hermanas sinvergüenzas, digo, de las hermanas que están aceptando esto. No, mentira, no levante la mano, pero estoy seguro que aquí hay varias. Pastor, ¿usted me dijo sinvergüenza? Sí, porque usted no tiene vergüenza. Usted está aceptando todo esto en su casa. Usted es la culpable de que su esposo no trabaje, porque usted lo ha permitido. Usted lo volvió un mañoso, usted lo volvió un mantenido, usted lo volvió un flojo. Y el hermano no me mire chueco, porque le está hablando es el espíritu. Más bien arrepiéntase, póngase a trabajar, vea por sus hijos, saque adelante su familia, porque el Señor le va a pedir cuentas. Dios no quiere flojos, Dios quiere gente valiente, que se esfuerce y que trabaje para sacar su familia adelante. Eso es lo que dice la palabra del Señor, eso es lo que dice la Biblia, y es lo que yo le predico en este lugar. Que Dios nos ayude a entender la palabra. Levante la mano los que no van a volver a esta iglesia. Quiero bendecirlos de una vez para que vayan en paz con Dios. Iglesia, qué pena, pero Dios me puso a mí a hablar la verdad, y a mí no me tiembla la voz. Yo hablo la verdad y nada más que la verdad. Alabado sea su nombre. Dele un aplauso al Señor. Dele un aplauso al Señor.
Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.